Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Hace solo unos días, una noticia provocaba estupor entre los médicos. Los teletipos de medio mundo la reprodujeron brevemente, sin reparar en el extraño universo que se abría a partir de este experimento, realizado en el Hospital Universitario de Ginebra. El cerebro de una paciente de 43 años fue estimulado mediante una serie de complejos electrodos, hasta provocar, en estado de vigilia, la perfecta sensación de abandonar el cuerpo, elevarse y verse a sí misma tendida en la cama. La ciencia ha provocado un viaje astral. La novedad en este acontecimiento radica en la aceptación por parte de los más prestigiosos neurólogos del mundo de la posibilidad de crear estados alterados de conciencia, visiones monstruosas o incluso desdoblamientos fuera del cuerpo, asuntos cercanos a lo paranormal o lo místico que hasta hace bien poco eran un completo tabú. Un secreto que los servicios de inteligencia de medio mundo y la esfera militar conocían bien desde los años 50. EMT, estimulación magnética transcraniana. Como casi siempre, las noticias que pueden ser definitorias, tremendas, cambiantes de una era, pasan a veces sin pena ni gloria. Y esto ha ocurrido con lo sucedido en Suiza hace tan solo unas fechas. La ciencia, los más prestigiosos neurólogos del mundo, han logrado, con un complejo sistema de electrodos, hacer que una paciente tenga esa experiencia de la que ya nos habló Goethe, Dostoyevsky, Allan Poe, Hemingway en sus libros, El viaje astral. En la más profunda antigüedad, en el tiempo de los egipcios, de los faraones, se hablaba del Ba, ese pájaro con rostro humano que hemos visto tantas veces pintado en las tumbas, que se elevaba. El alma se desdoblaba del cuerpo y tenía conciencia propia. Parece mentira, parece ciencia ficción. Son las 10:37, esto es Milenio 3. Estamos aquí todo un equipo. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla Iker Jiménez y el maestro Antonio Bravo en los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Una pequeña noticia abre un universo inmenso. La ciencia, ya había varios, y hablaremos de eso con profundidad durante esta media hora, ya habían intentado en varias ocasiones manipular físicamente el cerebro. No solo para provocar un viaje astral, sino por ejemplo para provocar miedo mecánico. Hablaremos con científicos españoles que desde los años 40 y 50 han trabajado en Estados Unidos intentando llegar al control físico de la mente, algo que da casi miedo real, pero que está ahí. Y también comentaremos cómo los diversos gobiernos, sobre todo los servicios de inteligencia, han estado siempre prestos a utilizar esta tecnología, una tecnología de la que apenas se habla, o solo se habla en sitios como Milenio 3, la tecnología del control del pensamiento. Y ahora vamos a escuchar una música, una sintonía muy concreta, con la que vamos a presentar a nuestro invitado hoy en la penumbra del Estudio 1. Aparentemente, ¿verdad?, una música normal. Escuchemos un momento. Estos acordes tan suaves sirven, según sus creadores, y muchos de ellos relacionados con la ciencia, para crear estados alterados de conciencia. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado.
¿Qué es esta música, Javier? Bueno, esta música es una música que ha sido diseñada con una tecnología muy especial. Se llama EmiSync y supuestamente, si se escucha en las condiciones adecuadas, a través de auriculares con un tono elevado, puede llegar a provocar casi un milagro, que es la sincronización de la actividad de nuestros dos hemisferios. Los dos hemisferios cerebrales funcionan cada uno con una frecuencia distinta. Escuchando esta música, que tiene acordes distintos, digamos, por el lado derecho y por el lado izquierdo, podría llegar a estimular y a estabilizar la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro y provocar una salida astral. Esto comenzó a investigarse en los años 50, cuando a finales de esa década un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe comenzó a tener experiencias espontáneas de salida fuera del cuerpo. Se asustó mucho. Él en su casa, cuando se acostaba, sufría extrañas parálisis y de repente se veía como de golpe saliendo fuera de su cuerpo. Una historia que se repite, como decimos, en toda la humanidad, ¿no, Javier? Exacto. Vernos a nosotros mismos, por ejemplo, saliendo de la cama. Terrible experiencia. El verse en la cama uno mismo es una terrible experiencia para quien no conoce estas cosas. Y Robert Monroe pensó durante muchísimo tiempo que tenía algún tipo de enfermedad incurable. Incluso se llegó a pensar que podía tener un tumor cerebral o algo así. No tenía nada, pero él se dio cuenta de una cosa, que cada vez que se producía ese fenómeno había una vibración en el ambiente. Él escuchaba como un sonido dentro de su cráneo. Como era ingeniero, sintetizó esos sonidos, los estudió, los colocó en orden y los aplicó a personas aparentemente normales. Pues bien, 1 de cada 4 de esas personas, escuchando los sonidos de Robert Monroe en la secuencia que él programó, tuvieron salidas de su cuerpo. La ciencia persigue hace tiempo la manipulación del cerebro, del pensamiento, de las emociones. Lo que ha ocurrido en Suiza este mismo año, hace unas fechas, no es nuevo. Se habla de los experimentos del doctor Michael Persinger, psicólogo de la Universidad de Ontario en Canadá y jefe del grupo de neurología que realizó experimentos desde el año 95. Experimentos tremendos, incluso muy visuales, porque había un casco con electrodos que, emitiendo una serie de corrientes en el lóbulo temporal, conseguían que los pacientes escépticos y completamente alejados del misterio tuvieran, por ejemplo, visiones horrorosas, alucinaciones imposibles de desdoblar de la propia realidad, o incluso esa sensación liviana que tanto hemos escuchado, ese túnel, esa luz, ese desprenderse del cuerpo que tantos nos cuentan en las experiencias cercanas a la muerte. Es increíble, pero esto está ocurriendo. Persinger decía que, al menos en 7 años de estudio, ha habido, manipulando el cerebro, 3 vías muy distintas. Una, que pulsando determinada zona de nuestro cerebro, ese gran desconocido, tenemos las sensaciones místicas, o que probablemente se equiparen a las de los místicos. Incluso podríamos llegar a provocar, según Persinger, heridas en el cuerpo, que la mente sufriese tanto que se provocaran heridas en el cuerpo. Otra sería satisfacción sexual, muy curioso, pulsando simplemente uno de estos electrodos. Y otra, bienestar. Pero ¿cuántas otras vías extrañas hay en el cerebro y la ciencia está investigando sobre ellas? Hay un doctor importantísimo en España que ha alcanzado cotas importantes, el doctor Rodríguez Delgado, que fue catedrático de neurología de la Universidad de Yale, ni más ni menos, y director del Centro de Neurología de Madrid. Vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, Javier, hubo un experimento de él. Él siempre ha estado desde los años 50 investigando el tema de la mente. Fue en la famosa fuga de cerebros, fue uno de los científicos españoles que fue a Estados Unidos. Hizo todo tipo de experimentos, pero uno fue muy célebre, sobre el cerebro de los animales, ¿verdad? Sí, sobre el cerebro de un toro bravo. Fue el experimento que le dio a conocer en todo el mundo, que se reprodujo en todos los periódicos importantes del planeta, en sus páginas de ciencia, en imágenes que eran muy elocuentes. En ellas se veía al propio profesor José Manuel Rodríguez Delgado en una plaza de toros, sujetando una especie de transistor, y delante un toro bravo. Ese toro bravo tenía una peculiaridad: se le había incorporado al cerebro un electrodo que podía ser estimulado por una frecuencia de radio. Cuando el doctor Rodríguez Delgado sale a la plaza de toros y se enfrenta al toro enfrente, ese toro evidentemente le embiste. Bien, en el momento de la embestida, él aprieta un botón en el aparato que tenía de transmisión de frecuencias. Ese aparato transmite una señal al electrodo implantado en el cerebro del toro, y el toro frena en seco antes de golpearle.
Era la demostración evidente de que se podía controlar a distancia el cerebro de un animal. De ahí las lecturas que se pueden sacar son múltiples, incluso la posibilidad de que el propio Rodríguez Delgado y otros expertos hubieran trabajado, como de hecho lo hicieron, con los servicios de inteligencia norteamericanos para tratar de controlar a distancia un cerebro humano. Y hemos hablado, Javier, con esa eminencia. Milenio 3 ha hablado con el doctor Rodríguez Delgado y nos respondía de una forma, además, casi, bueno, sin darle importancia a algo que parece que tiene mucha importancia y realmente puede ser básico para el funcionamiento de nuestro propio conocimiento. Le preguntábamos al doctor Delgado si es posible manejar físicamente las emociones y hoy en día la ciencia puede manejar el cerebro. Esto es lo que nos respondía. ¿Cuál es el centro de nuestra personalidad? Evidentemente el cerebro. Entonces, podemos modificar, variar las emociones, los pensamientos, la enseñanza. Hombre, claro que sí. Y en efecto, en Suiza es donde empezaron todas estas cosas con el profesor Rudolf Hess. En el año 52, fíjate, ya hace tiempo. Y entonces, en efecto, siguiendo esta línea, me marché a Norteamérica, me parece que fue en el 46 o por ahí, inmediatamente después de la guerra. Y allí, pues sí, hemos continuado estudiando las funciones cerebrales que son modificables por estímulo eléctrico y químico cerebral. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Sabéis que hay una vía importante, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, para entrar en los sorteos que hacemos de madrugada, para sugerirnos, opinar, criticarnos, lo que queráis. Y sobre todo, hay un programa, ese programa de 1 hora de 3 a 4, donde va a haber un montón de historias y de cosas fantásticas. Una muy importante, Carmen Porter. Pues sí, Iker, buenas noches. Hace tan solo unos días en Játiva, en Valencia, el policía municipal Francisco Ellín y otros compañeros de patrulla observaron un extraño objeto que coincide con otros muchos avistamientos de los que ya hemos hablado aquí en el programa, en Milenio 3. Vamos a dar un pequeño avance de lo que comentaremos en la madrugada. Perfecto. Si quieres, escuchamos a ese policía municipal que con otros policías de su patrulla y otros muchos testigos aparentemente han visto algo que luego se ha filmado y de lo que hablaremos profundamente en nuestra segunda edición. Escuchamos al policía Francisco Ellín. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no habían visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta Venus, aquello es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. Puede ser el último caso en que la policía española se enfrenta y al parecer incluso al mismo tiempo casi en que otros videoaficionados graban en sus cámaras. Los vamos a tener hablando a ellos esta madrugada de todo lo que ha pasado. Luces extrañas sobre Levante. Más cosas, Carmen. Pues como siempre, nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas, viajes y muchas más cosas. Y además, que no se me olvide comentar a todos los oyentes que el próximo viernes, 20 de diciembre, pues parte del equipo de este programa, de Milenio 3, acudiremos a Córdoba, donde daremos unas charlas con imágenes y sonidos exclusivos. El lugar, la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Calle Doctor Rodríguez Maya 8 y la hora a las 8:30 de la tarde. Este viernes, 8:30, el equipo de Milenio 3 se va a Córdoba. Os esperamos. Don Javier Sierra, seguimos con esta música fantástica que nos has traído, que supuestamente produce esos elementos. El doctor suizo Olaf Blank, de ese hospital prestigiosísimo universitario de Ginebra, dice que en estos estudios que han hecho que una paciente en plena vigilia, no dormido, en plena vigilia, se desplace, digamos, su alma, lo que sea, salga del cuerpo y se vea ella misma y describa a los médicos. Este Olaf Blank, director de este experimento, decía que cree que en nuestro cerebro, esa gran caja de sorpresas que nadie controla, hay una zona llamada gyrus angular derecho, que podría ser la que provoca los fenómenos paranormales, la sensación, no estamos dando una explicación, decimos lo que dice este doctor, la sensación de encontrarnos, por ejemplo, con un ser extraño, con un fantasma. Algunos de estos pacientes, Javier, llegaron a tener visiones terribles, como hemos dicho, que no dividían de la realidad y que eran un fraude, que eran simplemente un botón y una pulsación. Los gobiernos, imagino, los militares, han tenido interés
por estas temáticas, ¿verdad? Claro, mucho. Fíjate que la noticia que ha saltado estos días lo que trata es de explicar o de cancelar, digamos, el misterio en torno a los viajes astrales y otros fenómenos paranormales, atribuyéndolos simplemente a disfunciones cerebrales o a estímulos que recibe nuestro cerebro y que provocan esa especie de visiones que por lo tanto son internas y no objetivas. Pero hay un problema muy serio con el asunto de los viajes astrales, y es que durante muchos años se ha venido comprobando cómo algunas de las cosas que se veían en el desplazamiento astral pues realmente estaban ahí. Tanto es así que en los años 70, en plena Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos crearon grandes programas de investigación dedicados precisamente a reclutar gente que tenía habitualmente ese tipo de experiencias astrales de manera espontánea, a encerrarlas en habitaciones en el Pentágono o en institutos de defensa en los Estados Unidos de lo más variado, y a tratar de estimular que esa gente volara hacia objetivos militares enemigos muy concretos para que trataran de describir de una manera limpia, barata y absolutamente indetectable pues el próximo objetivo la panacea militar. De la visión remota, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate que muchos pensaban que todo esto era poco más o menos que ciencia ficción, pero en julio de 1995, con Bill Clinton en el poder, en la Casa Blanca, se desclasificó un paquete de 240 páginas de información secreta en la que se hablaba precisamente de este tipo de experimentos, donde se reconocía haber invertido la friolera de $20 millones en un periodo de un par de años para investigar precisamente este tipo de cosas. Y unos días después, el expresidente Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz recientísimo, reconocía que efectivamente se habían utilizado ese tipo de psíquicos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, recordaba Jimmy Carter que en 1979 un caza de los Estados Unidos se estrelló en Zaire y los satélites no eran capaces de localizar el punto exacto del impacto. Jimmy Carter recurrió a ese personal especial con el que estaba trabajando en esos momentos el Pentágono, y un psíquico llamado Pat Price detectó las coordenadas exactas donde estaba el avión siniestrado, dio las características exactas de cómo estaban desperdigados los restos de ese avión, y al cabo de pocas horas los satélites ubicaron con precisión el objetivo. Es decir, una cosa absolutamente asombrosa. Es muy curioso, Javier, porque incluso nos hemos metido a fondo en este enigma del desdoblamiento del cuerpo, que da para un programa y para muchos más, evidentemente, pero por ejemplo, doctores universitarios en Holanda hicieron una experiencia entre el año 88 y el año 92, experiencia en 344 pacientes con paro cardíaco y diagnóstico de premuerte o muerte clínica. El 18%, que no es moco de pavo, había tenido lo que se llama ECM, experiencia cercana a la muerte. Hablaremos de ello y con médicos españoles que están investigando a nivel científico, pero casi todos ellos veían la escena del túnel de luz la sensación de haber sido como aprehendidos, como si alguien quitara parte de su cuerpo y se lo llevara siempre hacia arriba. Bien, es exactamente lo mismo, o aparentemente lo mismo, que lo que se ha descubierto, o lo que digamos se ha hecho público en Suiza. Nunca sabremos qué diferencia hay entre lo que se hace público y lo que se sabe ya. Entramos en el mundo de la conspiración, el mundo del espionaje, el mundo de lo militar, de los proyectos secretos. Hubo uno cuyo nombre da pavor, unas siglas terribles, MK Ultra. Y en este programa hay una persona, don Santiago Camacho, que es nuestro experto, yo creo que es el mejor investigador hoy en día en España en este asunto, serio, riguroso, y le hemos preguntado a don Santiago Camacho qué es el MK Ultra y realmente qué tiene que ver con eso de manejar físicamente la mente humana. El gran programa oficial para intentar el estudio del control físico y químico de la mente se llamaba MK Ultra. Fue un proyecto de investigación de la Agencia Central de Inteligencia Americana, con el cual se pretendía ni más ni menos que descubrir mecanismos a través de los cuales el cerebro humano pudiera ser dirigido como se dirige un cochecito con un mando a distancia, hacia determinadas actitudes deseables por los servicios de inteligencia. De hecho, uno de los propósitos últimos de MK Ultra era la creación de asesinos programados o agentes secretos que ni siquiera supieran que lo son, personas que tenían acceso a información muy delicada, pero que no sabiendo ellos mismos de su propia condición de agentes secretos, eventual interrogatorio, no podrían, mejor dicho, delatar ningún tipo de datos. Esos datos, a través de un trance hipnótico o de el empleo de diferentes drogas, luego saldrían como si revelásemos una película fotográfica virgen. Se experimentó con el uso de implantes cerebrales, electrodos, experimentó con el uso de
drogas. Con la combinación de estos métodos con la hipnosis, se experimentó también con el empleo de todo tipo de radiaciones, de microondas, etcétera, para poder controlar un cerebro a distancia. Y curiosamente se desarrolló cierto número de armamentos que ahora mismo se encuentran en fase experimental y que parece ser que se han utilizado incluso para disolver manifestaciones pacifistas, todo este tipo de cosas, en los cuales mediante el sutil empleo de radiaciones de microondas se podían inducir cosas como náuseas, desorientación, sentimientos de temor a un grupo humano. Temor, náuseas, terror a un grupo humano por la técnica y la ciencia humana. Tremendo, Javier, el proyecto MK Ultra, al que prometo que dedicaremos un programa íntegro. Pero sin embargo, en el otro bloque, era una especie de guerra fría en lo paranormal, hubo también este tipo de tentativas, Javier. ¿Hubo un interés del bloque soviético por adentrarse en el control de la mente? Desde luego que lo hubo, y de hecho una de las grandes preocupaciones que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos era cómo protegerse de esas incursiones enemigas, de esos supuestos espías astrales del bloque comunista. Y por eso ellos crearon su propia división, llamaron técnicamente a todo esto, para no llamarlo viajes astrales y que no tuviera connotaciones místicas, lo llamaron, qué curioso término, bilocaciones de visión remota. Ese era el término, digamos, técnico que se empleaba en los servicios de inteligencia norteamericanos. Y se consiguieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquel mismo año de 1979, en el que Carter descubre ese avión en Zaire, ocurre otra cosa. Otro de los sensitivos descubre algo curiosísimo. En un astillero, en el mar Báltico, en el astillero de Severodvinsk, descubren cómo se está fabricando un submarino soviético dentro de una gran campana de hormigón que era imposible penetrar por parte de los satélites. Y lo que ven esos sensitivos es algo curiosísimo. Ven que es un submarino nuevo con unas toberas diagonales que no sabían exactamente para qué servían. Los técnicos descubrieron que aquellas toberas eran para lanzar armas nucleares en un submarino que podía estar desplazándose en cualquier océano del mundo. Algo que solo sería confirmado unos 4 meses después por los satélites espía cuando ese submarino zarpó del astillero. Curiosísimo, realmente curiosísimo. Incluso también tenemos nociones, historias, comentarios que nos hablan de que los antiguos místicos, las personas completamente al otro lado de la ciencia, podemos decir, incluso en España ha habido casos muy concretos, han tenido experiencias brutales, idénticas a lo que nos indica la ciencia, idénticas a lo que en Suiza se acaba de producir, desdoblamientos del cuerpo, elevaciones, levitaciones, éxtasis diversos donde se ven todo tipo de figuras que son las mismas que ahora la ciencia puede producir. El mundo de la mística, Javier, hablaremos de eso mucho. Hay ejemplos clarísimos de bilocación o de separación de un cuerpo, digámoslo así, en casos tan célebres como el de la monja y sabemos, de Jesús de Ágreda, ¿no? Y sabemos una cosa importante que esta noche queríamos dejar así como de fondo, ¿no? Que la música es capaz de provocar esos estados alterados de conciencia y que en lugares especiales, con una acústica especial, templos sagrados, tanto católicos como de otras religiones, templos antiguos en el antiguo Egipto, olores como el incienso, la luz controlada, etcétera, podían provocar esas salidas al mundo astral. Una cosa importante, Javier, se habla incluso de los canteros del misterio de las catedrales, de personas que entraban en estados alterados de conciencia donde se combinaban elementos como la poca luz, la luz dirigida, repentinamente había unos ecos muy concretos en unas piedras muy concretas. Podría ser quizás que el cerebro de esas personas entrase en esa especie de umbral en el que ahora la ciencia se está aproximando, que esos místicos sufrieran esas experiencias que la ciencia... Lo que nosotros hoy conseguimos con estimulaciones directas del cerebro a través de electrodos, en la antigüedad se conseguía precisamente con estos, entre comillas, efectos especiales de la antigüedad, que era crear el ambiente propicio para que la mente volara en libertad. Música como esta, Javier, que nos has traído y que además ha compuesto este grupo que tú decías, realmente del Instituto Monroe, ¿sí? Exactamente, para hacer que algunos hombres y mujeres en ese experimento pudiesen, digamos, desdoblarse, ¿no? Sigue siendo un enigma la noticia, como hemos dicho, pasó sin pena ni gloria, en un hospital suizo, una mujer de 43 años, en plena vigilia, con los mejores neurólogos del mundo, unos electrodos en su cerebro, unas descargas eléctricas y la sensación perfecta de desdoblarse del cuerpo, subir hacia el techo y describir perfectamente la operación, los trajes, digamos, todos los elementos de cada uno de los enfermeros. La ciencia se acerca a lo que hace poco era prácticamente tabú, maldito, digno de las hogueras del medievo. Seguiremos hablando y mucho de lo que la ciencia está haciendo y de esos proyectos casi maléficos del espionaje en torno a la mente humana. Nos vamos ya
Dentro de un poquito, a las 3 de la mañana, volvemos con la segunda edición de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.